Buenas tardes, Miguel. Diego Uberman y Leonardo Esteves, te saludamos. Hola Diego, hola Leonardo, acá estoy. Buenísimo. Bueno, estamos hablando con Rep, Sí, prócer de la historieta nacional. claro. Eh, ¿Qué es Mundialitas, Miguel? El año pasado la TV pública me encargó como videos acerca de las anécdotas de los 21 mundiales precedentes a Qatar, ¿no? Porque Qatar fue el mundial número 22. Y entonces nos reunimos, bueno, yo armé un equipo para investigar en todos los 21 mundiales y seleccionamos 60 anécdotas o por lo menos 60 episodios extraños, graciosos, trágicos de esos 21 mundiales. Se le hicieron, bueno, una investigación, guiones y después los dibujé con la cámara arriba y con la voz de Pedro Saborido se hizo la locución de lo que era ese guión, ¿no? Así que el resultado de eso fueron 60 micros que aparecieron durante, qué sé yo, los 6 meses o 5 meses precedentes al Mundial de Qatar, que se iban, ¿no? Se iban alimentando uno por semana y así hemos visto en la TV pública 60 episodios de los 21 mundiales desde Uruguay 1930 hasta Rusia 2018. Bueno, en eso, en un minuto y medio, con la voz de Pedro y con mi dibujo acelerado, porque se cuentan muchas cosas en un minuto y medio, pero digamos, son varios dibujos, entonces hay que acelerarlo, ¿no? Ujú. Eso es lo que es el recorte, que fueron más o menos 60 micros de esos, me debe haber llevado 450 dibujos grandes, filmados desde arriba, ¿no? Y de eso se hizo un recorte de 70 que ahora están expuestos en el Centro Cultural Borges desde una semana antes del Mundial hasta fin de mes, hasta fin de enero. De eso consta esta exposición de mundialitas. Me salen Son varios. son los originales de esos dibujos que uno ve acelerados Sí. en la TV pública o en YouTube, ¿no? Se me ocurren varias preguntas, Miguel. Vos tenés además una obra muy extensa, tenés publicados muchos libros sobre distintos temas, desde Borges, los barrios, Maradona. La primera pregunta es, ¿te interesa el fútbol? ¿Tenés una buena relación con el fútbol o lo tomaste más que nada como un punto de partida para inspirarte y largaste? A mí me interesan los mundiales. No me interesa tanto el fútbol entre mundiales, ¿no? Me ha interesado en un momento, he sido un poquito más fanático, qué sé yo, pero se me fue diluyendo y toda mi libido futbolística va a parar cada 4 años, y ahora faltan 3 años y medio para el próximo, en esa condensación de un mes, metáfora de guerra mundial, donde sale uno solo es el que gana, y por suerte Claro. esta vez nos tocó a nosotros. Pero todo lo que se condensa ahí es como algo que se inmortaliza. Entonces, a mí me gusta mucho dibujar aquellos hechos que quedan en la memoria y que quedan con una fantasía o un fantasma alrededor, y uno le puede agregar algo más a esa foto o a esa imagen que uno sigue viendo, ¿no? Qué sé yo, si uno agarra la final Argentina-Francia, la última, la que se ganó, Ujú. y está lleno de imágenes, cada vez más, va a haber más imágenes, se van a rescatar más, pero hay un montón de fantasmas alrededor que son los que uno tiene que dibujar, aportar a eso que nos invade en la era de la imagen, ¿no? Si me lo permitiste, llego un poquito adentro de vos mismo. Digo, una de las preguntas que uno puede hacerse es, ¿cuál es el destino posterior de esa obra? Vos trabajaste mucho en exposiciones y en exhibiciones en museos, en muchos lugares, no solamente en Argentina. Dice, bueno, ¿qué va a pasar con esa obra después? Y en segundo lugar, ¿cómo un tipo con una estética, si querés, en un punto minimalista, ¿sí? De trazo simple, sin corrección, sin sombras, sin perspectivas, ¿no? Con un dibujo con una personalidad, con una impronta muy, muy, muy propia tuya, se acerca a dibujar esta clase de escenas?
Lo que veo en la muestra, ahora que está todo, los, digamos, en esa sala grande, están todos los cuadros uno encima del otro, como 70 entrando en una, es que veo mucho movimiento, que yo no, por ahí no lo percibía tanto en otros libros o corpus míos. Yo noto que traté de capturar los movimientos que genera el fútbol. Y fue, por supuesto, cada dibujo tiene una urgencia que no tengo mucho tiempo para pensar. A veces me baso en fotos, pero yo les he dado un movimiento que es el alma del fútbol, es el alma del deporte, el movimiento. Entonces me parece que a ese minimalismo que vos decís, yo, eh, según cuál sea el trabajo que yo haga, le sumo los conocimientos que yo tenga de perspectiva o de luz y sombra o de colores, según, según lo que me pida ese trabajo, e incluso según lo que me pida ese instante de fútbol, porque hay dibujos de mundialistas que son muy sintéticos, pero súper sintéticos, donde borro toda escenografía. Entonces, quizás está la figura y sin escenografía. Y hay otro donde tiene una escenografía muy abigarrada, porque me lo pide la expresión, ¿viste? Y hay otro que da una especie de abstracción, por ejemplo, cuando eh, Zidane le pega el cabezazo a Materazzi, Ujú. yo elegí hacer ese instante, pero elegí hacer un fondo verde que no se condice con la perspectiva del césped o de la cancha de ese momento. Pero yo tengo las armas para hacer eso. Lo que elegí era mostrar ese momento sin ningún tipo de escenografía. En otro me manejo con escenografía, me manejo con luz y sombra, con trabajos muy expresionistas, si se quiere. Yo necesito tener en mi estilo, que es un estilo difícil de explicar para mí, porque a veces soy sintético, minimalista y muchas veces soy barroquísimo. Si yo dibujo el Quijote o la Divina Comedia, me laburo todo, ¿viste? Si laburo los barrios de Buenos Aires, laburo mucho. Hay muy poca síntesis ahí. Hay síntesis en tanto que no son laburos arquitectónicos, pero sí que te dan una idea de barroquismo, si es necesario. Y en otros, si necesito la limpieza, lo hago en un trazo, es verdad. Pero en eso trato de que mi acuarela estilística o de recursos estilísticos sean los necesarios que me tira cada tema. ¿Entendés? Si yo necesito hacer una oscuridad total y donde haya dos lucecitas de tren, yo voy a hacer eso. Y con algún esbozo de vía, ¿viste? De vía Ujú. iluminada. Pero si después tengo que hacer un bosque absolutamente García Marqueseño, yo voy a hacer cada hojita. Y si tengo que hacer la batalla de Stalingrado, y tengo que hacer todos los soldados como los hace Cándido López con la guerra del Paraguay, yo voy a dibujarte todos los soldados. Es mi estilo, por supuesto, con las limitaciones que tiene mi estilo, pero no es la síntesis un arma que utilizo siempre, ni es lo barroco o lo cargado o donde muestro un par de conocimientos más de dibujo y que yo también lo aprendí haciendo Bellas Artes. Ojo, porque ese corpus de Bellas Artes, meterme en los cuadros de los maestros y las maestras, a Ujú. mí me enseñó mucho y para mostrar esa que es pintura en línea, mi lenguaje es línea, no es la pintura. Entonces yo todo lo tengo que transformar en línea y muchas veces lo pictórico yo tuve que hacerlo en lenguaje de línea, pero en ese estudiar esas composiciones aprendí muchísimo también. Si yo tengo que hacer un bacon en línea, estoy transformando algo que es manchas en línea, pero yo Claro. tengo que transformarlo en eso. Y para eso me tuve que meter en la composición de bacon, o en la composición de Caravaggio, o en la composición de quien quiera. Luego, la línea es mi procedimiento más fácil. Yo puedo hacer un cover de Kino o de Oski o de Spiegelman con más facilidad que una pintura. Pero lo que me trae esos trabajos de ir hacia la pintura es que después puedo trabajar mundialitas a la manera de pintura. Si van a ver la muestra, van a ver bastante acercamiento, bastante vecindad mía con la pintura. Miguel, si nosotros tomamos todos estos cortos que has hecho para Canal 7 y los juntamos, ¿podríamos hacer una película de la historia de los mundiales, una película animada? ¿Está en tu mente? ¿Es una idea tuya o no? ¿O fue solamente para mostrar esos cortos? No, yo creo que es episódico y que requeriría una especie de reedición y de montaje y un nuevo guión.
Ujú. Se podría usar la materia prima, pero básicamente fueron hechos para un hecho, digamos, maracanazo. Ujú. Entonces yo lo hice para maracanazo. Y Pedro laburó sobre el maracanazo con la gracia que tiene Pedro en Claro. eso. Para mí se podría hacer un largometraje si cada clip tiene 1 minuto y medio, estamos hablando de 60, podés hablar tranquilamente de un Mm, largometraje. 90 minutos, claro. Pero es un largometraje hecho de episodios, salvo que se lo reelabore, lo cual equivale no solo a utilizar la materia prima de mis dibujos, sino una reelaboración del guión y también seguro meter más dibujos. Sí. Es otra cosa. Es muy importante eso, ¿no? Ser honesto con el tema de si uno hace un largometraje sobre los mundiales, que sea algo que tenga un plan. Esto tiene otro plan. Pregunto, ¿hay dibujantes argentinos? Pongo ejemplos así casi obvios, el caso de Caloi en su momento, de un personaje emblemático que fue Clemente, dibujantes como Quino y digamos, su personaje emblemático Mafalda, y tenemos a Miguel Rep y su personaje Gaspar el Revolú. Eh, ¿Vos te sentís en la obligación de darle continuidad? ¿Pensás que esa clase de personajes de alguna manera te definen? ¿O cómo pensás que puede ser un dibujante en el siglo XXI? Mm. Eh, Obviamente que yo tengo esos antecedentes que vos nombraste, que son dos personajes universal uno y popular el otro. Yo creo que no he logrado ningún tipo de personaje súper popular ni menos universal. Eso tiene la desventaja de que la gente por ahí no te asocia a tal personaje. Yo tengo muchos personajes, pero ninguno ha ahondado ni en mi alma como creador, por lo cual yo tengo una persistencia, una continuidad, sino que también me ha dado una libertad esa falta de consecuencia y de esa falta de popularidad extrema o de universalidad. Me da una libertad que me permite que yo, si no quiero dibujar algo largamente con Lucas o con Gaspar o con el Niño Azul, bueno, yo es lo que hago, ¿no? En el diario, no sigo fielmente a mis personajes. La desventaja es que la gente no los conoce, no hay una especie de acompañamiento generacional y todo lo que vos decís. Pero a mí me da una libertad como para meterme en mundialitas, que son laburos de gran aliento que por ahí si estás dibujando Mafalda no te permite haciendo, porque la intensidad que tiene el maestro dibujando Mafalda no le permitía hacer tantos laburos como yo hice en toda mi vida. Yo qué sé, en un mismo año hago mundialitas, por ahí te dibujo el Quijote, por ahí te dibujo la vida de Diego, por ahí te dibujo la vida de Cortázar, ¿entendés? Como que soy saltimbanqueo más que... Y la tira del diario, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo estoy dibujando. Ahora, cuando cortemos, voy a terminar entregando para mañana al diario, voy a entregar la tira de mañana y el verano 12 de mañana, que es un cuento que todos los días tiene una autora distinta. Entonces yo me leo el cuento, lo elaboro y hago la ilustración. Entonces todo eso, yo creo que la asociación que hay y el abrigo que te da un personaje o una serie para toda la vida, en mi caso me restaría libertad, porque es una intensidad muy grande la de los personajes, ¿no? La gente te asocia a él y quiere eso, quiere ese contrato para siempre. Es un abrigo el personaje o la serie. Yo no soy capaz de rendirme ante ese contrato con el lector. Soy más infiel o por lo menos más seguidor y caprichoso de mis obsesiones, ¿entiendes? ¿Por qué se te ocurre que en el siglo XXI un tipo de arte como el tuyo sigue teniendo tanta vigencia? Se está transformando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me formé, o cuando, digamos, mayoritariamente, siempre me formé para el papel, y la velocidad de la llegada era o quincenal o semanal, o en el caso de lo diario, era entre mi laburo y la aparición de la tira impresa, había horas, ¿no? Había una mediatez que ahora no existe más. Ahora hay una velocidad de las cosas que a mí me modificó y creo que me ha modificado todo. Yo hoy entrego un dibujo para Telam o un dibujo para página y
ellos son capaces de subirlo en 10 minutos. Entonces la llegada que hay de esos dibujos a mí también me ha dado una velocidad de llegada y seguro que me ha modificado. Y en tanto al humor, el humor está en todas partes ahora. No somos nosotros solamente los generadores de humor. Yo lo que tengo que hacer, y mis colegas también, es exacerbar el humor de autor, porque hay tanto humor, y humor que lo hemos visto en este mundial, ¿no? Con los memes y todo eso. Un humor muy pegador, pegadizo, muy con mucho efecto, que uno envidiaría también, porque tiene una inmediatez, una rapidez que yo no he tenido. ¿Qué sé yo? El otro día se me ocurrió una idea con el tema de, viste que ganó el Golden Globe en 1985, entonces dije, uy, va a ganar una tercera estrella, es decir, va a ganar un tercer Oscar, que va a ser como la camiseta, vamos a tener que coser un tercer Oscar en las camisetas. Entonces yo dije, ¿hago eso? No, eso no voy a hacer porque a alguien se le debe haber ocurrido. Claro. O a alguien se le va a ocurrir, que es peor. Entonces yo lo que pensé ahí es, ¿cuál situación es una que es más difícil de que se le ocurra? Y como dibujante tengo las armas de que zorra. Mostrar un taller textil donde están todos tejiendo el tercer Oscar, vendría a ser. Ese es como mi aporte en el humor. Tratar de hacer algo autoral que provenga de mi elaboración autoral de siempre, ideológica, lo que sea, pero también mi aportación como dibujante, porque muchos memes no tienen una imagen detrás, o muchos memes tienen una imagen que te produce el Photoshop, que cualquiera te lo puede producir, pero que no te lo produce un autor, te lo produce ese autor imaginario, que es como el autor imaginario de la cancha, ¿no? De la hinchada. Son anónimos, pegan, son coyunturales, pero no dejan una impronta de autor. Yo prefiero que se me recuerde por ese dibujo, o no se me recuerde por ese dibujo del taller textil que están todos transpirando porque acaba de ganar el tercer Oscar en la Argentina. Claro. ¿No? Miguel, ¿te puedo llevar al campo técnico? Vos hablabas hace un rato de cómo hemos pasado de la inmediatez a la inmediatez. Sí. En cuanto a lo técnico, en cuanto a tu manera de dibujar, vos pasaste del papel a la tableta. ¿Siempre dibujaste en papel y seguís dibujando en papel? ¿Dibujás electrónicamente? ¿Cómo dibuja Miguel Rep? Este es el original de Verano 12 en blanco y negro. Mañana, es papel. No dibujo en tablet. No porque tenga asquitos, porque de última yo termino pintando en Photoshop, elaborando la imagen en Photoshop y luego la circulo en las redes y la mando al diario o a donde sea por mail. Así que eso está en mí. Lo que pasa es que no tengo tiempo para aprender lo de la tablet todavía. ¿Viste? Necesito, como soy medio bruto en ese sentido, y sigo con la comodidad del papel, el plumín, el pincel. Fíjate que yo estoy de gira con Saborido. Gira significa que se establecen centros culturales o teatros o mini teatros y él con un micrófono empieza a hablar de ciertos temas y yo en un costado estoy en una mesa con una cámara arriba dibujando lo que él va hablando. Y eso, lo más fácil del mundo sería hacer una tablet. No, yo necesito una cámara arriba, necesito que la gente vea que yo estoy pintando con vino y con café. Claro. Sigo siendo un manual en ese sentido, pero es por mi limitación de tiempo y de cesera. No puedo todavía, tengo una tablet hace bastante y todo, pero no tengo el tiempo como para meterme. Creo que me voy a meter el día que me obliguen, ¿entendés? Como que el día que me diga, mira, no hay otra que hacerlo en tablet, así que te contratamos por eso, ¿entendés? Creo que va a ser esa la manera, si no yo voy a seguir con el papel, me siento muy a gusto del papel, me siento pensar, si yo hubiera hecho mundialitas en la tablet, que sería lo más fácil del mundo, yo ahora no tendría la muestra esta que estamos promocionando del Centro Cultural Borges. Tendríamos impresiones acerca de ¿entendés? Impresiones de láser, sí. Pero no tendríamos el original. La gente no se acercaría al cuadro y vería mis balbuceos en el pincel, la mancha expresionista, cómo la tinta negra por momentos se atenúa y por otros momentos se intensifica. A mí me gusta mucho el erotismo que tiene
el papel y el erotismo que tiene la expresividad. Yo sigo yendo a los museos y no precisamente a ver arte digital. Te hago por mi parte, Miguel, la última pregunta y tiene que ver justamente con esto que mencionabas vos recién de la muestra. Esto cae en el Centro Cultural Borges, en la calle Viamonte 525, esta muestra Mundialitas. ¿Estuviste viendo cómo interactúa la gente? ¿Vas así medio colado a ver qué No, pasa? tenés razón. No, no, he ido a la inauguración, nada más. Fui a la inauguración, vi ahí la interacción, pero no pude ir después porque viajé, ¿eh? Estuve como un mes en Pinamar para ver, eh, para ver el Mundial ahí, porque una de las cosas que tiene el Mundial para mí desde el Mundial anterior es que me voy a Pinamar, me veo todo el Mundial ahí intensamente y después hago un programa de radio los domingos a la noche, que el anterior lo hice con Juan Ford y en este conseguimos una radio en Villa Gesell y lo hicimos con el Ruso Berea y con Pedro Saborido nuevamente, ¿no? Entonces yo todo ese tiempo y recién voy a ir mañana pasado y la semana siguiente voy a ir antes de viajar de nuevo. Perfecto. Bueno, quedás entonces con ese mandado, me parece que puede llegar a ser una de las experiencias más interesantes, cruzar el espejo y ubicarse del lado del frente, que es donde estamos ubicados habitualmente todos, y ver qué pasa, ¿no? Cuando alguien se aproxima a tu obra. Lo Ahí que ocurre también en esta muestra es que la gente circula viendo los originales, pero en un costado hay una pantalla donde pasan las mundialitas. Así que pienso que debe haber una especie de doble lectura de la gente por la cual miran el producto acabado, pensemos que esos dibujos son hechos para esa edición, para esos clips, no son hechos para un libro, que es una cosa tranquilita, sino que acá hay una versatilidad audiovisual, que es el producto final, que lo pasan en un costado y luego quizás vayan a ver los originales, que es una cosa que siempre provoca una rareza, ¿no? seguro, seguro. Bueno, tenemos que ir a hacer ese experimento. Te mando un abrazo muy muy grande y te agradezco muchísimo el tiempo que te has hecho para poder contarnos todo esto. La mejor de las suertes con la muestra y quedamos en contacto. Muchas gracias. Un Gracias a abrazo. vos.